tal? Sean bienvenidos a Diálogos Judiciales. Esta es una emisión más transmitida por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por abrir puertas y ventanas de la institución a ustedes, nuestra querida audiencia. El día de hoy tenemos un programa muy importante, también muy especial por las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar del tema de justicia para adolescentes en Nuevo León. Este tema cobra mayor relevancia cuando nos detectamos que no hay mucho conocimiento en relación a cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes y quiénes son sus principales actores. Y para ello nos acompañan el juez Alejandro Carlín Balboa, director de aquí del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, juez de control y de juicio oral y coordinador de la gestión judicial penal para el Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a su programa Diálogos Judiciales. Al mismo tiempo nos acompaña el licenciado Francisco Javier Hernández, director también del área específica de defensa para justicia para adolescentes de la Defensoría Pública del Estado. ¿Es correcto, Lic? Es correcto. Bueno, bienvenido entonces sea a su programa. Les quiero contar un poquito de lo que es Diálogos Judiciales y lo que representa para nuestra institución. El licenciado Carlín ya nos había acompañado con anterioridad, pero aprovechando que el día de hoy tenemos más invitados y al mismo tiempo tenemos una nueva audiencia, pues bueno, aprovechar y platicar un poquito el tema. Diálogos Judiciales se convirtió en una ventana de la institución, una ventana del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para abrirnos hacia la ciudadanía, que se sepa cómo operan los sistemas de justicia. Se habla de temas legales, de temas de participación ciudadana, pero muy importante ahí del tema de la cultura de la legalidad. Quisimos tomar una oportunidad para que la ciudadanía conozca las instituciones, sepa cuál es la labor de cada una y bueno, por supuesto, sepamos a quién acudir en caso de que tengamos la necesidad de un auxilio o bueno, simplemente para poder tener algo que platicar de las carnes asadas, licenciado. Entonces, el tema que sea ameno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría cederles el micrófono para darle una bienvenida a nuestro público, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación y pues aprovechar este espacio sobre todo con el objetivo de la cultura de la legalidad y en relación a la materia de adolescentes, que como usted bien lo decía, es un tema muy importante, pero inclusive poco conocido. Sobre todo, yo creo que la razón por la cual es poco conocido es en virtud de que todavía se tiene la creencia que los adolescentes no cometen conductas delictivas o inclusive no pueden ser detenidos, y no es así. Actualmente tenemos en la materia de adolescentes un sistema de tipo acusatorio y oral, en el cual en todo momento se tienen que respetar los derechos de esos adolescentes. Ya tenemos una definición o al menos un grupo etario el cual abarca esta materia, que ya la Constitución establece que adolescente es la persona que tiene de 12 años a menos de 18 años, y estos jóvenes que cometen alguna conducta delictiva son sujetas a este proceso y que el mismo es reconocido ya de carácter penal. Entonces, las conductas que cometen estos jóvenes son considerados los delitos que establecen en las legislaciones penales, como en este caso el Código Penal del Estado de Nuevo León, y tiene cierta modalidad definitivamente porque son personas en desarrollo, y estas modalidades van desde el objetivo de este sistema de adolescentes, que es principalmente socioeducativo. Es decir, lo que busca la justicia es la reinserción del adolescente hacia su familia, a la sociedad, y buscar sobre todo salidas alternas para evitar judicializar principalmente estos casos de jóvenes, pero hay asuntos de alto impacto que definitivamente hay que llevarlos ante un juez. Son jueces llamados de control, similar a lo que pasa en la justicia de adultos, y que se lleva un proceso con todas las etapas, que las etapas son más cortas dada la minoría de edad, y en el caso de haber necesidad de imponer alguna privativa de libertad, ya sea como medida cautelar o ya sea por una sentencia de condena, en este caso hay reglas también en la ley nacional, que para esto, aprovechando que hablo de la ley nacional, ahora en el sistema de adolescentes se rige por una legislación que es la que se aplica en todo el país, que se llama Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ese es un breve panorama del sistema de justicia de adolescentes. Así es un tema en el que ha habido cambios interesantes. Recuerdo que antes había una legislación estatal
Cada estado o la mayoría de los estados procuraron por legislar algo en esta materia. Después toma una relevancia federal, toman las riendas, digamos, de lo que es la parte sustantiva o procesal del procedimiento de adolescentes, y en ese sentido, ¿cuál cree que haya sido la importancia para tomar este tema y poderlo, digamos, que generalizar para el resto de la República, el tema de los adolescentes? Pues me gustaría ahorita, aprovechando esta situación que tú mencionas, efectivamente en el sistema de adolescentes veníamos primero de un sistema tutelar, un sistema en el cual era totalmente paternalista, en donde eran las autoridades administrativas quienes se encargaban de conocer las problemáticas de estos jóvenes, que en muchas ocasiones no habían cometido algún delito. Sin embargo, los padres ya no podían con ese joven y lo llevaban a estos llamados consejeros. Ese es un sistema tutelar que definitivamente se abandonó, y la razón por la cual se abandonó es en virtud de que actualmente, desde 1990, se encuentra suscrita la Convención del Derecho del Niño, en el cual se obliga al Estado mexicano a respetar todos los derechos de los niños y de los adolescentes. Es así cuando se hace una reforma constitucional al artículo 18 constitucional, en el cual se establece ya un proceso de adolescentes. Esta primera reforma fue en el año 2005, en diciembre del 2005, cuando se hace referencia a que hay que abandonar ese sistema tutelar para dar inicio a un sistema garantista. Al momento en que ya se hace esa modificación a la Constitución del país, es donde ya obliga a todos los estados de la República a tener ese sistema garantista y abandonar el sistema tutelar. Sin embargo, por ahí cada estado de la República, como bien lo dice, tenía su propia legislación estatal en materia de adolescentes. Cada estado de la República tenía principalmente sanciones muy distintas. Mientras un estado aplicaba una privativa de libertad de adolescentes hasta de 20 años, como era el estado de Aguascalientes quien la tenía más alta, había otros estados que únicamente aplicaban 2 años, 3 años. Entonces había un desfase en ese sistema de adolescentes. Así es. Es esto que provocó, y además aunado a la reforma constitucional en materia penal de adultos, donde ya se exigió un sistema acusatorio oral en el país, esta reforma también a la Constitución, en donde a la par, viendo que el sistema de adolescentes también es un sistema de carácter penal, provoca una nueva reforma a ese artículo 18 constitucional, en donde ya se establece que inicia un sistema acusatorio oral, se hace una modificación al artículo 73 constitucional, donde se le da ahora la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de adolescentes, y es ahí donde ya el Congreso de la Unión es quien se encarga de emitir esta ley nacional, que la misma provocó la derogación de todas las leyes estatales de adolescentes para iniciar en vigencia con esta ley nacional. Y así que en todo el país sea el mismo procedimiento en materia de adolescentes. Así es, y en este sentido es que hemos tenido progresiones interesantes en el tema de materia de adolescentes. Ha ido cambiando, y estos cambios se han ido naturalmente impactando tanto en la ciudadanía, pero por supuesto también en las instituciones que participan en el procedimiento. Y para ello, licenciado, me gustaría que usted nos diera su participación en cuanto a este progreso que ha tenido la materia de adolescentes. Por supuesto, desde su representación de la Defensoría, puedo pensar o puedo adelantar que la mayoría de los procesos de adolescentes, como lo es en el de adultos, pasan por la Defensoría en el sentido de llevar esta defensa al juicio. Así es, de antemano, gracias por la invitación. Y efectivamente, la mayor carga de trabajo, tratándose de adolescentes, igual como lo es en adultos, en el área penal, se lleva la mayor parte por parte de la Defensoría Pública, un gran porcentaje. Cabe señalar que, como bien lo dijo el licenciado Carlín, efectivamente suceden diversas reformas a nivel nacional. Esto con las reformas que mencionaba en el 2005, cuando se publica este artículo 18 constitucional, la reforma del 18 constitucional, lo cual le da vida a lo que es la justicia para adolescentes. De ahí que nos exigiera a cada una de las instituciones la especialización en esta área
dado porque se trataba de personas en desarrollo, personas con diferentes cambios por la misma edad, y por lo cual se requería un área especial, unos conocimientos especiales, en este caso de lo que es la adolescencia, para el efecto de que se pudieran tener el contacto y sensibilizarnos con los mismos adolescentes y poder llevar a cabo, claro está, lo que es el sistema acusatorio, lo que le da vida en esta reforma constitucional, lo que era el sistema acusatorio y oral. Es decir, efectivamente se ve un procedimiento penal, es un procedimiento penal lo que vemos en justicia para adolescentes, más sin embargo con sus particularidades de el hecho de que sean menos los tiempos, son más cortos, son más breves los tiempos para la tramitación de estos procedimientos, y efectivamente se trata también de que se procure una mínima intervención por parte de las instituciones, de todas las autoridades, para con los adolescentes, siempre atendiendo a ese interés superior de la niñez. Claro, y en ese sentido no hablamos del tema de la especialización. Es un sistema especializado y esa palabra no queda en vano, ¿no? Realmente sí existe un esfuerzo por parte de las instituciones. Tengo entendido por ahí, licenciado Carlín, que desde su perspectiva de juzgador, desde la perspectiva del Poder Judicial del Estado, existe la exigencia de que los participantes de este procedimiento tengan una verdadera especialización, ¿es así? Sí, en el Estado de Nuevo León se ha buscado por parte de las instituciones, además del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría, respetar esa especialización, sobre todo por las personas que tú estás tratando, estás llevando a un proceso, que son personas en desarrollo y tienes que tener conocimientos interdisciplinarios en la materia, además del proceso de carácter penal. Y lo establezco así, que es un tema muy importante y muy comentado a nivel nacional, precisamente la especialización, y en el caso de que me refiero a Nuevo León, porque no obstante que se exigen que sean autoridades exclusivas y especializadas en esas áreas, todavía hay en algunos estados de la República que están juzgando jueces de carácter penal de adultos a jóvenes que cometen alguna conducta delictiva y hacen una mezcla también de esa jurisdicción, dadas las características particulares de estos jóvenes, en donde tienes que darle en muchas de las ocasiones el seguimiento, tal vez algún tratamiento que se impone a ese joven, tienes que estar muy de cerca con todos los actores, en este caso, por eso es un sistema de carácter integral, porque tanto la Fiscalía y la Defensoría, así como el juzgador, tienen un objetivo, y el principal objetivo es trabajar con ese adolescente para evitar la reincidencia del mismo y sobre todo verificar qué es lo que motivó a ese joven a llegar hasta esas instancias. Entonces son esas características muy peculiares que tiene este sistema y que definitivamente exige una especialización. Por ahí, antes de que surgiera esta ley nacional, se tenían algunos criterios por parte de la Suprema Corte en donde definía ya la especialización. Sin embargo, ahora esta ley nacional es muy clara en establecer qué características debe de tener las personas que intervienen, como lo es desde el policía investigador, el defensor, el Ministerio Público y el juez. Es por ello también que ahorita hablaba el licenciado Francisco de la Defensoría Pública, que un gran porcentaje efectivamente, al menos en Nuevo León, de los asuntos de adolescentes los lleva a la Defensoría Pública. Yo creo que estamos hablando de aproximadamente el 95%, y es dado esa especialización que tiene este sistema. Así es. Y le recuerdo que estamos hablando con el licenciado Alejandro Carlín, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Asimismo, estamos platicando con el licenciado Francisco Javier, director de la Defensoría Pública en el área de adolescentes infractores, platicando de este tema muy interesante de la justicia para adolescentes. Les recordamos que este es un sistema particular en el que, como lo han comentado de manera muy agradable nuestros invitados, se persiguen fines específicos, que es poder ayudar al adolescente, tomarlo en cuenta como tal, saber que es una persona en desarrollo. En este sentido, me gustaría saber
ya lo escuchamos por parte del licenciado Carlín, me gustaría escucharlo de usted, licenciado Francisco. ¿De qué manera el sistema puede trabajar con un adolescente? Sabemos en casa, hombre, es difícil. Ahora me imagino como abogado, desde el aspecto de la defensoría, de ser también de cierta manera un reto. Y con eso me gustaría que volviéramos del corte. Por favor, no se separen. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Estos Diálogos Judiciales. Volvemos en un momento. Y así estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Les recuerdo que el día de hoy estamos tratando el tema de justicia para adolescentes y para ello nos acompaña el licenciado Francisco Javier y el licenciado Alejandro Carlín. El licenciado Francisco Javier de parte de la Defensoría Pública en un área específica de defensa para adolescentes infractores. Antes de irnos al corte del licenciado, le preguntábamos ¿cómo es que era tratar con un adolescente? Sabemos que este es un grupo particular de la sociedad, se cuecen aparte, por decirlo de manera coloquial, tanto en la vida personal, me imagino dentro de un procedimiento penal existen también sus retos. ¿Qué podría esperar la ciudadanía de la Defensoría? ¿Cómo es acercarse a la Defensoría Pública en este tema de justicia para adolescentes? Sí, pues bueno, la intervención de la Defensoría, como ya mencionábamos, a raíz de esta reforma es como se constituye el área especializada en justicia para adolescentes por parte de esta Defensoría, y nosotros intervenimos una vez que tenemos conocimiento de que existe un adolescente detenido. Existe ya ese adolescente en ese rango de edades que establecía hace un momento el licenciado Carlín, en el sentido de mayores de 12, menores de 18 años cumplidos. Se interviene una vez que se tiene conocimiento de alguna detención o de alguna citación ante alguna unidad investigadora, y acude el defensor ante esta unidad para la debida entrevista. Esa entrevista que se tiene que tener en privado y para posteriormente realizar esa declaración o esa entrevista ante la unidad investigadora. Es un gran reto, dado que por tratarse perdón, de adolescentes, creen que todo no lleva una consecuencia. Y claro que como se dijo, estamos ante delitos ya. Anteriormente era un sistema tutelar, ahora se trata de un sistema penal adversarial, en el cual al cometer un delito, claro que lleva sus consecuencias. Entonces, se tiene que dar esa representación ante estas unidades investigadoras y posteriormente ante el juez de garantías dentro de la imputación o primeramente un control de detención. Así es. Y se tiene que estar siempre atendiendo también a los padres de estos adolescentes, quienes llevan la representación de los mismos, a su vez en coadyuvancia con la defensa. Para esto la Defensoría se tiene que llegar de diferentes, realizar redes con sociedades privadas, mismas instituciones públicas, para si se requiere algún tratamiento en específico por parte de algún adolescente, vamos a suponer que lo que provoca la conducta delictiva pudiera ser, no sé, algún consumo de alguna sustancia tóxica, alguna droga, que tenga alguna adicción. Para eso existe un procedimiento especial y existen las instituciones que pudieran ayudar a salvaguardar ese interés superior de este adolescente. Claro, y en eso me refiero a eso es la especialización como tal, ¿no? De esa manera se podría percibir la especialización de este sistema de adolescentes, en el que la Defensoría se hace del auxilio de distintas instituciones, de distintas personas, para poder hacer un verdadero acompañamiento integral del adolescente durante todo su procedimiento. Estamos hablando de personas que tienen 12, 13, 14, 15 años hasta los 18, y en ese sentido hacerse de este tipo de herramientas, me imagino, les ha resultado muy útil, ¿no? Así es, dado que por lo mismo de tratarse de adolescentes, muchas de las ocasiones no acuden tampoco los padres de los mismos, y es donde
en diversas ocasiones pues, se tiene que acudir a la Procuraduría de Protección de estos adolescentes para el efecto de que puedan también acompañar y representar. Esa es una particularidad también de este sistema. Muy bien. Y en cuestión de lo del litigio, de la defensa técnica como tal, ¿ha notado usted que existen diferencias tangibles entre lo que podría ser el sistema para adultos y el de adolescentes? Realmente una diferencia se podría decir únicamente la cuestión de los términos, los tiempos. Realmente nosotros vemos también, al igual que en adultos, lo que es un control de detención bajo las mismas reglas de la flagrancia, una imputación, una medida cautelar, su plazo de investigación complementaria, lo que es la acusación y lo que es en su momento el juicio y también la ejecución. Nosotros vemos de manera integral todo el procedimiento en justicia para adolescentes. Nosotros vemos hasta lo que es el amparo directo y lo que es lo que es la ejecución de la medida de sanción. Cabe señalar que muestra un botón en el sentido de que se trata de un procedimiento casi que puedo decir que similar o igual al de adultos, lo es en lo que es la regla del juicio. Nuestra Ley Nacional de Sistema Integral para Adolescentes nos establece un solo artículo en el cual nos dice que nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, son las reglas de adultos lo que se lleva en juicio para los adolescentes. Y en ese sentido, preparar también al adolescente para el juicio, que esté listo para el procedimiento que va a enfrentar, también quedaría a cargo de la Defensoría Pública. Claro, nosotros tenemos que hablar con ellos para prepararlos en su momento para el juicio, decirles que está bien la teoría del caso que se va a desarrollar en un momento dado dentro de esa audiencia del juicio o dentro de todas las etapas preliminares, tanto en las etapas preliminares como en la audiencia del juicio. ¿Cuál va a ser el sentido de la defensa en base a la primera entrevista que se realizó ante la unidad investigadora? De ahí se lleva una línea de defensa, claro que puede variar un poco, puede ser flexible, mas sin embargo siempre se lleva con una sola finalidad, que es el poderlos ayudar, a poderlos apoyar en lo que más les beneficie en todo momento al adolescente. Así es, pues es un tema bastante importante poder platicar en este momento con usted de la Defensoría Pública en relación a la percepción que existe de este sistema para adolescentes. Nos comenta que es un sistema muy similar, licenciado. En este aspecto, desde la vista institucional del Poder Judicial del Estado, la justicia para adolescentes yo veo que rompe ciertos paradigmas en cuestión de poderla hacer más profunda en cuanto al acompañamiento que existe para adolescente. Muchas ocasiones hay que poner ese punto a tratar. Se ha pensado que la justicia para adolescentes es mucho más laxa, que muchas veces, como lo mencionó al principio, es paternalista, que está alejada un poquito de lo que podría ser una percepción de la realidad de lo que los adolescentes son capaces de hacer o las propias acciones que han llevado. En ese sentido, licenciado, ¿cree que el sistema sí tenga ahí oportunidad de poder reinsertar a un adolescente o cuáles son sus objetivos? Sí, pues principalmente el objetivo, la misma ley lo establece de manera clara, que sea socio o educativo, es decir, darle a este adolescente herramientas para reintegrarlo a su familia, a la sociedad y sobre todo también evitar que reincida. Volviendo un poco a las características del sistema de adolescentes y a la especialización, pues una característica muy importante es precisamente de que las autoridades que participan con ese joven, como lo es el caso del juez, el defensor o el fiscal, lo hagan en un lenguaje sencillo. Se lleva bajo un sistema de audiencias en donde el adolescente es muy importante que entienda lo que está sucediendo en cada una de las etapas, no obstante que en muchos de los casos se manejan temas jurídicos, pero hay que ir explicando al joven lo que va sucediendo, principalmente también para buscar que se haga responsable de la conducta que llevó a cabo. Tan es así que la misma ley establece que en caso de que haya necesidad
que un adolescente cubra una reparación del daño provenga del esfuerzo del propio joven, es decir, que no venga el padre y se haga responsable a pagar si es alguna cantidad de dinero. Buscamos aquí que, además de que en todo momento se debe de garantizar el derecho de las víctimas para la reparación del daño, pero también trabajar con el joven, ya sea en alguna área de carácter terapéutica, y a su vez esa área de carácter terapéutica tiene una red de servicios en donde se le proporciona al joven en muchas de las ocasiones, además de los estudios, se le apoya a algún oficio, en aspectos culturales, deportivos. Entonces, ahí también hay que estar muy de cerca con el joven e inclusive con los padres. Cuando están los padres también definitivamente no puedes únicamente trabajar con el joven, tienes que acercar a los padres, que se hagan responsable de ese adolescente y que inclusive buscar que los padres participen dentro de las actividades de estos jóvenes para buscar esa precisamente reintegración de la familia. Claro, y de esa manera poder responsabilizar al adolescente y crear algún resultado positivo, no únicamente que quede en la imposición de una sanción corporal podría ser, pasar algunos días en prisión, sino que se busque el efecto positivo, el efecto secundario del cumplimiento de las sanciones. Sí, es lo que se busca desde el momento en que un joven comete alguna acción u omisión y que la misma tiene el carácter delictivo, pues definitivamente tiene que haber consecuencias que probablemente en muchas de las ocasiones se advierta por la sociedad que no son las consecuencias que quisieran, porque normalmente quieren la privativa de libertad y por muchos años. Sin embargo, yo les decía al principio que hay normatividad internacional a la cual nos encontramos obligados en México a respetar, y precisamente eso nos lleva a que la medida cautelar, por ejemplo, de privativa de libertad, sea la medida más extrema. Esto quiere decir que cuando no haya otra posibilidad de imponerle alguna otra condición, pues probablemente sea esa privarlo de la libertad. E inclusive por ahí la ley de adolescentes señala únicamente por algunos delitos. A esos delitos son los delitos de alto impacto, como lo es el homicidio, la violación, el secuestro, narcomenudeo con fines de venta, y así establece un catálogo de delitos en los cuales hay esa posibilidad de aplicarle esa medida cautelar o ya sea una medida sancionadora privativa de libertad. Y yo creo que es el momento de establecer que la misma ley establece parámetros para sancionar. Desde la Constitución está establecido que a los adolescentes que cometan alguna conducta delictiva y que cuando la cometió tenían la edad de 12 a menos de 14, no se les puede aplicar en ningún momento ninguna privativa de libertad, no sea aún y cuando haya cometido algún delito de los que yo mencionaba de alto impacto. Está totalmente vedada esa posibilidad de privarlo de la libertad a estos jóvenes de 12 a menos de 14. Que es la primera etapa etaria, como le llaman. Hay 3 grupos etarios. La segunda el grupo etario, que sería de 14 a menos de 16, y el tercer grupo etario de 16 a menos de 18, que es de los de 14 a menos de 18, en los cuales sí hay esta posibilidad de privarlos de la libertad siempre y cuando haya la necesidad de cautela, pero además los delitos que hayan cometido sea de los establecidos en ese catálogo, y como medida sancionadora, es decir, lo que probablemente, para que quede un poco más claro, es como para los adultos se les impone una pena, en adolescentes se llama medida sancionadora. Y en el caso de privativa de libertad establece como medida sancionadora máxima a estos jóvenes del segundo grupo etario, es decir, de 14 a menos de 16, el tiempo máximo que puedes privarlos son 3 años, y en el caso de los del tercer grupo etario, de 16 a menos de 18, el tiempo máximo, y por los delitos de alto impacto que se referían, es 5 años. Es el tiempo que más lo puedes privar de su libertad, y en ese tiempo no es de carácter represivo, ese tiempo que va a estar privado de la libertad. Desde el primer momento en que el adolescente ingresa al centro
de internamiento de adolescentes, que es exclusivo únicamente para los jóvenes, se empieza a trabajar con ellos, se empieza a trabajar en el área terapéutica, cultural, deportiva, se debe de contar con diferentes programas, porque, les insisto, se busca desde ese momento ese carácter socioeducativo y no represivo. Entonces hay una finalidad por la cual el juez decide privarlo de la libertad. Así es, entonces no es la privación de la libertad lo que realmente busca el sistema desde el punto de vista de la Defensoría. De manera muy breve, antes de irnos al corte, ¿qué favorece este tipo de ideología de no pretender únicamente una privativa de la libertad tienen al adolescente? Ustedes que hacen el acompañamiento desde el lado de la defensa. Se puede ir muy cruel para las personas que quieren las privativas de libertad como un verdadero castigo. Mas, sin embargo, lo que se busca en justicia para adolescentes es lo que requiere realmente del adolescente para no reincidir en esa conducta delictiva y que sea una persona productiva para la sociedad. Como bien lo decía el licenciado Carlín, estas medidas de sanción, lo que se busca es la reintegración familiar y social, así como también la reinserción a la misma sociedad. Entonces, es diferente lo que se busca, la finalidad, más sin embargo, es para el bien de la comunidad. Excelente, pues de esta manera queremos agradecerlo a usted, licenciado Javier, por habernos acompañado desde la trinchera de la Defensoría para hablar de este interesante tema que es de justicia para adolescentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también continuamos con este tema con el licenciado Carlín. Nada más les queremos anunciar que el próximo bloque nos va a acompañar un representante de la Fiscalía General para hablar igualmente de este tema y poder percibir la opinión de distintas instituciones en cuanto a este sistema de justicia particular, sistema de justicia especializado, y que ustedes se encuentren mayormente enterados. Así que gracias por acompañarnos, no se separen por favor de sus televisores, volvemos en el próximo bloque por Diálogos Judiciales, Canal 28, Televisión Inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy estamos tratando el tema del sistema de justicia para adolescentes. Hemos hablado de sus principios, del progreso del sistema de justicia para adolescentes, así como de los fines que persigue. Para ello y para conversar el tema nos acompañan el licenciado Alejandro Carlín Balboa, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como el licenciado Javier Sepúlveda, director en el área de adolescentes, en el área de justicia para adolescentes de la Fiscalía General del Estado. Bienvenido, licenciado. Gracias. A usted. Y en este tema me gustaría volver a retomar el tema del sistema de justicia para adolescentes. Es un sistema diferente. Tan es así, es una ley específica, se requiere una especialidad. ¿Cuál es la función que tiene la Fiscalía General dentro de este sistema? Bueno, en primer término, agradecerte la invitación aquí a Diálogos Judiciales y tener la oportunidad de platicar con todo tu teleauditorio y asimismo retomar un poquito el tema de lo que era el Consejo Tutelar para Menores, ya que un gran éxito de este nuevo sistema que tenemos son los invitados que tienes el día de hoy. El día de hoy tienes a un juez especializado, tienes a una fiscalía especializada y a una defensoría pública especializada en adolescentes, cosa que no sucedía cuando era un consejo tutelar para menores. El día de hoy cada uno de nosotros dependemos, por ejemplo, en el caso de los jueces, pues del Poder Judicial, en el caso de los defensores, del Poder Ejecutivo, y en el caso de los ministerios públicos especializados, de una Fiscalía General Autónoma. Todo esto no sucedía cuando existía el Consejo Tutelar para Menores, ya que quien investigaba, quien defendía y quien le impartía justicia, pues todos estaban bajo el mismo techo, es decir, bajo el mismo Consejo Tutelar para Menores. Una vez que han hablado de la especialidad, es importante destacar que todos nosotros y quienes laboran junto con nosotros en el tema de justicia para adolescentes deben de estar especializados. ¿En qué? Bueno, pues en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en primer término, eso lo debemos de tener todos bien grabado, pero también en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Por si eso fuera poco, también nos debemos de especializar en lo que son las medidas preventivas y las medidas de sanción aplicadas a los adolescentes que están en conflicto con la ley. Y por último, el desarrollo de habilidades que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestro ámbito de competencia para trabajar con adolescentes. Y eso es muy importante, porque te voy a poner el ejemplo de un maestro. No es lo mismo un maestro de kinder
a uno de secundaria, Claro. a uno de preparatoria, a uno de universidad. Cada uno de ellos debe tener un desarrollo de habilidad para trabajar con un niño de 3 años, con un niño de 8 o con un joven de 17. Así es. Bueno, esa es la importancia que se tiene dentro de la especialidad en justicia para adolescentes. Ahora bien, una vez agotado ese tema, déjame te platico lo que hacemos en la Fiscalía General. Principalmente investigamos las conductas desarrolladas por los adolescentes de entre 12 años cumplidos y menos de 18 que estén en conflicto con la ley penal. En este caso, como bien mencionaba hace un momento el juez Carlín, pues los niños o los jóvenes, los adolescentes de 12 y 13 años de edad, por los delitos que lleguen a cometer o las infracciones a la norma penal, que es como se le denomina, infracciones a la norma penal, que cometan, pues no pueden alcanzar una medida privativa de la libertad, es decir, un internamiento. Hablábamos nosotros hace un momento de lo que son las penas en adultos, pero que aquí son medidas sancionadoras, o los internamientos o las medidas cautelares en lo que se trata de adolescentes. Bueno, pues en 12 años cumplidos y 13 años de edad, pues no entran en internamiento. Más sin embargo, cuando tenemos jóvenes o adolescentes de 14, 15, 16 o 17, son adolescentes que podrían, según el ilícito que hayan cometido, estar en la figura de un internamiento preventivo o bien en una medida sancionadora privativa de la libertad. Bien es cierto que solamente son para los delitos de acto impacto, como hace un momento comentaban. Los que mencionábamos, los constitucionales. Así es, el homicidio, la violación, las lesiones que pongan en peligro la vida, el terrorismo, el narcomenudeo en su modalidad de venta, entre otros. Son delitos que efectivamente ameritan una sanción y créeme que la Fiscalía está trabajando arduamente para investigar todos esos delitos y que tengan una consecuencia legal. La ley nacional, que efectivamente en el 2016 nos rige a toda la nación, a todos los estados de la República, crea segundas oportunidades, eso es obvio. Sí. Marca una pauta en donde efectivamente, como decía el juez Carlín, va de la mano con la Convención de Derechos del Niño que fue firmada por México en 1990. Más sin embargo, también hace responsable a los adolescentes. Es importante que tu teleauditorio lo sepa, porque me he cansado de escuchar que las mamás o los jóvenes dicen, es menor de edad, no le va a pasar nada. Y eso está bien alejado de la realidad. Así es. Existen consecuencias legales y penales en contra de un adolescente que esté en conflicto con la ley. Y en efecto, como lo decían hace un momento, en lo que respecta al pago y la reparación del daño para las víctimas, pues bien es cierto que los padres pues también son en este caso responsables civiles de lo que cometa su hijo o el adolescente, pero en efecto esta ley nacional marca que primero se debe de procurar que con el producto del esfuerzo del adolescente, pues efectivamente se pague la reparación del daño. Claro. Sin embargo, eso no le exime al padre de ser el responsable legal de los actos de su hijo. Claro. Lo que no es responsable penal. El responsable penal sigue siendo el adolescente. Así es. Que eso es muy importante. ¿Y qué se busca en esta ley? Bueno, no se busca que estén principalmente privados de la libertad. Tenemos muchos mecanismos alternos o muchas salidas que se están utilizando. A nivel de lo que es una unidad de investigación, buscamos lo que son los acuerdos reparatorios. Muy bien. Tenemos a nuestro alcance 3 facilitadores que realizan una mediación que generalmente es exitosa. ¿En qué delitos? Bueno, en los delitos que no son de alto impacto. En los delitos que son de alto impacto, tengan la seguridad que vamos a actuar hasta las últimas consecuencias. Mas, sin embargo, en el grueso de delitos que tenemos, que son más del 90%, en todos, buscamos una mediación, buscamos que se llegue a una amigable composición entre víctima y victimario. Pero es algo importante, ahí debe de estar el adolescente que cometió el acto delictivo, no nada más su papá. Han llegado papás a decir, vengo a un proceso de mediación porque mi hijo rompió un vidrio al vecino. Sí. Y no, señor, tiene que estar su hijo aquí, porque debe de estar consciente de lo que hizo y debe de firmar ese acuerdo reparatorio, también lo debe de firmar el Ministerio Público. Entonces, si te das cuenta, esta ley sí le impone sanciones a los adolescentes, sanciones como recibir un tratamiento psicológico, como no acercarse al domicilio de la víctima o no acercarse a la víctima, Claro. sanciones como no conducir un vehículo automotor por determinado tiempo. Entonces, esa época en la que en esos consejos tutelares para menores podían mezclar, porque fíjate quiénes estaban mezclados ahí, el que había cometido un homicidio, un robo o una violación,
pero también entraba el que había cometido una falta administrativa. Ya. El que tenía el estéreo a todo volumen, el que andaba en situación de vagancia por la calle. Y por último, entraba el incorregible. Esos que llevaba la mamá o la abuelita a decir, no puedo con él y lo vengo a dejar. Voluntariamente. Voluntariamente, el incorregible. ¿Tú crees que era correcto que estuviera un homicida, alguien que le subió al estéreo afuera de su casa o que estaba tomando en la banqueta, y el que no quería lavar los trastes en su casa? No, la experiencia nos ha dicho que no. Nos ha dicho que no. Y efectivamente, este es un gran logro que tiene el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, esta separación que tenemos cada uno de nosotros. Ahora bien, nos ves aquí contigo, Claro. trabajamos juntos, trabajamos de la mano. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en beneficio de estos adolescentes. Si te fijas, bien decía el juez, este sistema lo que busca es una reinserción socioeducativa, lo quieren reinsertar a la familia, a la sociedad, los queremos productivos. Una vez que un adolescente que ha estado internado se le aplica le llamamos el PIA y el PIE, ¿no? Un programa individualizado de actividades y un programa individualizado de ejecución. ¿Qué es lo que se busca con estos programas? Pues claro que queremos que el adolescente al salir sea productivo. Por supuesto. Porque este adolescente que sale de un centro de internamiento, que estuvo 1 año, que estuvo 2 o que estuvo 3 años, no sale en el país vecino o en otro estado de la República, sale aquí en nuestras calles, sale precisamente a nuestro patio, a nuestra colonia y a nuestros parques. Y esos adolescentes los queremos efectivamente reinsertados en la sociedad, los Claro. queremos productivos. Por lo tanto, no nada más hay que dejarlos privados de la libertad, sino trabajar con ellos. Por lo que es importante destacar al teleauditorio que las conductas que cometan, primero, que van a ser investigadas. Hay un ejemplo que quisiera comentarlo aquí contigo y con el juez. Muchas madres de familia o padres de familia me han comentado qué pasa con el papá o con la mamá del adolescente que cometió el delito. Los consideran responsables de que su hijo haya robado, haya violado, haya secuestrado, ¿sí? Bueno, ellos no son responsables penales por la conducta que cometió su hijo. Así es. Mas, sin embargo, déjenme platicarles a tu auditorio y a ti que nosotros giramos una vista, giramos un oficio, que en pocas palabras es avisarle, decirle al procurador de niñas, niños y adolescentes en el Estado lo que está sucediendo, ¿sí? Que sepa que en esa familia hay un niño, hay un adolescente que está en conflicto con la ley y que algo está sucediendo en esa familia para que ese joven esté en conflicto con la ley. Y no le giro este oficio al procurador de niñas, niños y adolescentes para que investigue el hecho delictivo. Claro. Eso lo voy a investigar yo, lo vamos a investigar nosotros en la Fiscalía General. Le giro este oficio para que él investigue a la familia, para que investigue a los papás. Si encuentra que están en estado de abandono, pues que se los quite. Si no están cumpliendo su función, que entre el DIF Capullos a rescatar a esos adolescentes, porque a lo mejor tiene más hermanos. Sí. Y en este momento 1 de 4, 1 de 5 está cometiendo el hecho delictivo y faltan los otros 4 que también están siendo desatendidos. Entonces, no hay una sanción penal para los padres, pero quédense tranquilos de que sí se les va a investigar también a ellos. Así es decir, es. que ellos también podrían tener una consecuencia legal por el abandono que tienen con sus hijos. Así es, esta visión integral del sistema de adolescentes para poder apoyar al adolescente, también veo lo adopta la Fiscalía, es evidente por la forma en la que nos platica y la toma de decisiones en relación al procedimiento. Me gustaría abordar un poquito el tema de cómo es abordar a la Fiscalía ahora desde el punto de vista de la denuncia. Muchas veces las denuncias, y usted lo comentó, se van diluyendo por el motivo de decir, bueno, ¿y quién fue el responsable? Pues resulta que fue un joven o fue un adolescente el que lo creó. Existe por ahí ruido dentro de la sociedad en el sentido de que, ya lo comentamos, no va a haber consecuencias, no se va a perseguir. Hablábamos con la Defensoría de Oficio, nos dice el procedimiento es el mismo. La llegada a la responsabilidad, y es donde la responsabilidad o la sanción es la que varía un poco, pero este procedimiento va prácticamente al impulso de la Fiscalía. ¿Qué motivo tiene la Fiscalía para perseguir este tipo de delincuentes, para perseguir este tipo de personas que cometen infracciones que van en contra de la ley? ¿Y de qué manera la aplican? ¿Qué confianza puede tener el ciudadano para acercarse a la Fiscalía a denunciar este tipo de actos? La confianza debe ser plena. Y déjame te comento que son 4 formas en las que pueden llegar con nosotros.
Una de ellas es, por ejemplo, la noticia criminal. Si nosotros nos enteramos de un hecho delictivo en donde participó un adolescente, abrimos automáticamente una carpeta de investigación, giramos los oficios pertinentes, porque déjame comentarte que tenemos un destacamento especializado de la Policía Ministerial en justicia para adolescentes. Y ellos realizan las investigaciones pertinentes y se abre esa carpeta de investigación. Otra forma es por una inhibitoria, es decir, que tanto un ministerio público que estaba investigando a determinada persona se da cuenta que es menor de edad, me manda la carpeta para seguir investigando. O bien, si ya está judicializada la carpeta y un juez de adultos se da cuenta que efectivamente era un menor al que estaban judicializando, se lo manda a un juez de adolescentes y ellos a su vez nos dicen a nosotros. La otra forma, la tercera, sería un adolescente detenido, ¿sí? Que sea detenido, ya sea porque lo hayan señalado, ya sea porque haya sido detenido al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, o bien que se le haya encontrado producto u objetos que hagan presumir que participó en un delito. Las mismas reglas que en adultos. Es ahí donde hablaba hace un momento mi compañero Francisco Javier sobre la reducción de estos términos. En adultos, en una persona detenida se tienen 48 horas para resolverle la situación jurídica sí. al detenido. Bueno, en adolescentes no. En adolescentes tenemos 36 horas exclusivamente, nada más 36 horas. Se puede ampliar 12 horas más en casos muy necesarios y se tienen que justificar. De no ser así, el término que se tiene son 36 horas para poder resolverle. ¿Qué le vamos a resolver? Bueno, vamos a resolver si lo dejamos en libertad bajo reserva para continuar con la investigación y posteriormente buscar un acuerdo reparatorio o bien judicializar la carpeta. Y si no, la otra opción sería judicializarlo con detenido e ir a un control de detención, como comentaba hace un momento mi compañero. La última opción que tenemos es la denuncia, y la dejé al último para invitarlos a que denuncien y decirles en dónde tenemos nuestras oficinas. Sí, por favor. Tenemos, para empezar, cualquiera puede denunciar a un adolescente en cualquier CODE del Estado. El que te quede más cerca, en ese puedes ir a denunciar y te van a recibir la denuncia. ¿Qué va a suceder? Que la van a recibir y me la van a mandar a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. Y una vez que me llegue, la voy a asignar a uno de los ministerios públicos para continuar con la investigación. Pero también tenemos 2 CODES especializados en adolescentes. Uno de ellos está en Constituyentes de Nuevo León, número 204, en la colonia Parque Industrial Regiomontano, en Monterrey, Nuevo León, y el otro está en el Parque Alamey, en la calle Arista, esquina con Ladrón de Guevara, en la Colonia del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Esos 2 CODES están las 24 horas trabajando. Más sin embargo, no significa que porque esos son especializados sean los únicos para recibir denuncias. Pueden recibir denuncias cualquier CODE que se encuentre más cerca de la persona que quiere denunciar, ¿sí? Yo lo que les recomiendo por lo general es que si es una denuncia, no sé, de un robo, que te estás dando cuenta apenas hoy, te robaron hace 3 días, que efectivamente no tienes a nadie señalado, que no sabes quién fue, pues ponla en el más cercano y que nos envíen esa denuncia. Claro. Más sin embargo, si tú sabes quién fue, te están diciendo quién lo señaló, hay más premura, trasládate a Monterrey y presenta esa denuncia directamente con nosotros. Lo único que estarías ganando pues sería alrededor de 8 o 10 horas, que es el traslado que harían si lo pusieras en uno que está retirado. Es correcto, pues muy interesante, nos acaban de dar ese dato, por favor tómenlo en cuenta. Vamos a ir a un breve corte, no se pierdan Diálogos Judiciales, estamos de nueva cuenta con ustedes hablando del tema de justicia para adolescentes. Ya regresamos en un momento más, no se lo pierdan. Estamos en Diálogos Judiciales, gracias por acompañarnos y por mantenerse en esta audiencia. El día de hoy estamos con el licenciado Alejandro Carlín, juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Asimismo nos acompaña el licenciado Javier Sepúlveda, de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes. El día de hoy tratando este tema, la justicia para adolescentes, un tema bastante interesante. Conversábamos respecto a cuáles son estas particularidades del sistema. A mí me sigue captando mucho la atención que los fines rompen cierto paradigma en cuanto a lo que podría ser el resultado esperado de un sistema de justicia, que es la sanción corporal, la pena de prisión. Veo
y me alimento de las instituciones que nos acompañaron el día de hoy, tanto la Defensoría Pública, de la Fiscalía, así como del propio Poder Judicial de nuestra institución, que existe una verdadera intención en aplicar todas las herramientas que este sistema nos está brindando. Estoy hablando del sistema acusatorio, más aún del sistema para adolescentes. Me parece interesante la sensibilidad que ustedes tienen respecto a las etapas de edades, cómo tratar con una persona de 12 a 14, de 14 a 16, de 16 a 18, saber, como lo sabemos en casa, quienes tengan adolescentes en casa, sobrinos, primos, hijos, bueno, son etapas particulares para el desarrollo de una persona, nuestras grandes experiencias, grandes amigos, vivencias y lo que forja nuestro carácter, lo venimos extrayendo de esa etapa, ¿no? De los 12 a los 18, o es la etapa más bonita o es la peor etapa, dependiendo de cómo nos toque, y en ese sentido veo que las instituciones se están involucrando en crear ciudadanos de bien para el futuro, que si bien es cierto, nos vemos involucrados a veces en errores, o hacemos de más o de menos, y después nos vemos involucrados en un proceso penal, bueno, lo bueno es que existen personas capacitadas como ustedes tratando de que ese adolescente dé un paso hacia el frente y no únicamente castigarlo, como pudo haber sido en sistemas o procedimientos anteriores, ¿no? De lo cual ya hemos estado evolucionando, tanto como sociedad como servidores públicos también. En ese sentido, tomar el tema ya para la última etapa del programa, hablar de lo que más ruido ha causado del nuevo sistema, también del sistema para adolescentes, aprovechando que está usted aquí por parte de la Fiscalía, tema de medidas cautelares, tema de terminaciones anticipadas de los procedimientos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Realmente se busca que haya prisión o no más, o que haya justicia integral? En ese sentido, licenciado, ¿qué opinión le merece al respecto de la aplicación de estos sistemas? ¿Cómo lo ve? Sí, mira, en relación y aprovechando que está aquí la Fiscalía, la ley nacional es muy clara en relación a la mínima intervención. Ya la ley la define como evitar judicializar los asuntos en materia de adolescentes. Entonces, ahí lo que establece es que si un adolescente comete alguna conducta delictiva, el Ministerio Público definitivamente no va a dejar impune esa conducta. Sin embargo, si en algún momento no la judicializa, tendrá que buscar una salida, como lo puede ser un acuerdo reparatorio en sede ministerial, y ese acuerdo reparatorio inclusive no únicamente va a ser en relación al concepto de reparación del daño, sino puede ir más allá. Se establece que los mecanismos alternativos, los centros de mecanismos alternativos deben de contar con una red de apoyo. En este caso, como ustedes lo escuchaban, la Fiscalía tiene un centro de mecanismos alternativos y que incluso tiene 3 facilitadores que son exclusivos o especializados en el área de adolescente, precisamente porque en algunos casos debe haber una evaluación para decidir si, además de ese acuerdo reparatorio que se está llevando a cabo en sede ministerial, hay que ofrecer a ese adolescente y a sus padres alguna actividad de otro tipo, como puede ser algún tratamiento que el joven requiera, o al menos que sea evaluado para evitar precisamente la reincidencia. También hay que resaltar que además de la mínima intervención, o que en algunos casos ante la Fiscalía no se logra esa salida, como puede ser el acuerdo reparatorio, judicializa la carpeta de investigación, y de nueva cuenta el juez, cuando son delitos que no están catalogados por la misma ley como de alto impacto, que merecen medidas sancionadoras privativas de libertad, el juez tiene la obligación de ofrecer esas salidas alternas, que ya la carpeta de investigación judicializada, esa salida alterna, puede ser precisamente un acuerdo reparatorio, que en este caso también se lleva ante un facilitador del Centro de Mecanismos Alternos del Poder Judicial, que es especializado y exclusivamente se dedica a atender asuntos de adolescentes, así como también puede buscar la salida alterna que se denomina suspensión condicional, en donde ahí tendrá que reunir los requisitos legales que serán verificados por el juez, esos requisitos legales para buscar esa salida alterna,
y no llegar hasta una etapa de juicio en donde puede ser sentenciado el adolescente, pues debe de ser un delito no de alto impacto, de las medidas sancionadoras privativas de libertad. Además, debe de garantizarse o debe de haber un plan de reparación del daño para la víctima, y es ahí donde en la suspensión condicional el joven se suspende su carpeta de investigación, no sigue avanzando, sin embargo tendrá que cumplir alguna condición que le va a imponer el juez. Esa condición que la misma ley establece no debe de ser menor de 3 meses ni mayor a 1 año. Y esa condición que le impone el juez escucha al Ministerio Público y al fiscal, pero el objetivo por el cual se imponga alguna condición que la misma ley inclusive lo deja abierto a las necesidades de ese joven, sea con motivo de específicamente evitar la reincidencia y reintegrarlo a la sociedad. Entonces es ahí donde también en el caso del Poder Judicial trabajamos con instituciones públicas como lo es la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Prevención, y tenemos diversos programas en el cual los jóvenes son primeramente evaluados. Una vez que son evaluados, sobre todo de manera terapéutica, le informan al juez, y el juez, escuchando al Ministerio Público, al fiscal, así como al propio adolescente, hay que escucharlo, es que decide cuál es la condición que le impone al juez. Actualmente en Nuevo León tenemos los centros de atención integral para adolescentes, en donde lo que se buscó con estos programas denominados CAIPAS es que en primer momento iniciaron con el Estado en la Subsecretaría de Prevención, y posteriormente se extendieron a los municipios, principalmente para acercar esa atención a los jóvenes a los domicilios. Claro. De igual manera, contamos con la institución Renace, que también nos apoya para dar estos tratamientos, sobre todo porque un gran porcentaje de las carpetas de investigación que están judicializadas y no judicializadas son atendidos mediante estos programas de manera integral. Perfecto. Y de esa manera tiene también una gran participación la Fiscalía General en el sentido de poder seleccionar, como representante social que lo son, la manera más adecuada de poder llevar un asunto que ha sido denunciado a su verdadera solución. Finalmente propondrá la Fiscalía si se sigue en un procedimiento como el que ya hemos platicado, o si bien llegan a un acuerdo previo a la judicialización del asunto. Me gustaría que nos platicaras un poquito respecto a qué factores pueden llegar a determinar qué asunto termina en un acuerdo reparatorio, para que la ciudadanía se sienta más tranquila de saber que hay verdaderos expertos detrás de esto que se sigue en el procedimiento judicial, que no es únicamente que las personas lleguen a arreglar así sin más, sino que existe más detrás de todo esto, Lic. Muy bien, mira, en términos muy claros, solamente el principal filtro es que no sean de alto impacto. Claro. Mientras no sean de alto impacto, podemos hacer el acuerdo reparatorio, podemos hacer la suspensión condicional del proceso, y bueno, los procedimientos abreviados, esos inclusive podrían ser los que son también de alto impacto. Más sin embargo, lo más importante que yo puedo resaltar sería la aceptación del adolescente de la responsabilidad de lo que está cometiendo, de lo que cometió. Es decir, lo más importante y lo que debemos destacar todos es que el adolescente se haga responsable. Y para esto te voy a poner una anécdota. En alguna ocasión entré corriendo a mi casa con un balón y se había quebrado un vidrio afuera, ¿sí? Y lo primero que me dijeron fue, dime si fuiste tú. Claro. Porque si fuiste tú te voy a castigar, pero si me dices mentiras, no sabes cómo te va a ir. ¿Sí? ¿Qué estaban buscando en mí cuando me estaban diciendo eso? Estaban buscando que enfrentara mi realidad, que estaba en ese momento en pleno desarrollo, que yo todavía era un niño, pero que yo aceptara lo que había hecho, ¿sí? Si aceptaba, como quiera me iban a castigar, pero menos. Pero si yo hacía a mi mamá que investigara, que saliera, que platicara con las vecinas, que se enterara, bueno, pues la sanción iba a ser mayor. Claro. Tan mayor que en ese momento ni siquiera sabían cuál iba a ser, Sí. ¿no? La duda era lo que más me mataba. Entonces, uno se hace responsable. A los adolescentes se les brinda esa oportunidad en todo el proceso, desde que son investigados. ¿Quieres aceptar tu responsabilidad? Adelante, es el primer paso que tienes que dar. Yo creo que la Fiscalía, ese es el primer paso que debe de observar. Si el adolescente efectivamente está enfrentando los hechos que cometió
efectivamente quiere reparar el daño, efectivamente quiere enmendar el camino, y una vez que ese paso está dado por el adolescente, la Fiscalía no le va a poner ninguna traba para que se solucione. La Fiscalía le va a pavimentar el camino para que pueda encontrar una solución. El fiscal general, el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, lo ha dicho hasta el cansancio, está buscando que los mecanismos alternativos triunfen sobre la judicialización de los asuntos. Prefiere que exista una amigable composición entre víctima y victimario, y eso lo estamos logrando. Y por último, permíteme comentarte que también estamos trabajando en la prevención. Tenemos un programa de navegante seguro trabajado con la Vicefiscalía Jurídica, con el licenciado Alberto Barrera, con el licenciado Víctor y con el propio fiscal general, en donde vamos a preparatorias, secundarias, primarias, y estamos platicando con los maestros y personal administrativo sobre delitos cibernéticos, sobre el ciberbullying, sobre lo que son las redes sociales, y créeme, ha tenido bastante éxito en las instituciones educativas. ¿Qué nombre tiene este programa? Navegante seguro y detección temprana de delitos cibernéticos. ¿Dónde los podemos contactar? Al 2020-9735. 2020-9735. Y ya tenemos para agendar todo el 2019. Bueno, pues ya lo escucharon entonces a las escuelas que quieran aprovechar este programa, ahí está. Queremos también agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Diálogos Judiciales. Gracias, licenciado Alejandro Carlín, por acompañarnos el día de hoy representando el Poder Judicial del Estado. Muy amables, licenciado Javier Sepúlveda. Gracias. Con esto concluimos el tema y por favor no se separen de Canal 28, la televisión inteligente. Estamos en este programa, Diálogos Judiciales.